Bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre educación. Ustedes saben que una de las actividades que desarrollo en la actualidad con más preponderancia que otras, a esta altura, digo, es la educación. Hice mi formación de grado universitario en Ciencias de la Educación y después me dediqué también al profesorado universitario en Ciencias de la Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque imaginarán que con lo nerd que soy, digamos, no me bancaba mucho esto de dar clases siendo un empírico, no me gusta demasiado la improvisación, tengo un problemita. Así que me dediqué a estudiar toda la carrera presencial de licenciatura en Ciencias de la Educación, el profesorado universitario en Ciencias de la Educación, maestría, didáctica de currículum. Bueno, hice toda una carrera en el área de la educación, así que parte de mi vida la dedico a la investigación en educación y parte a la investigación en inmunohematología. Tengo como estas dos miradas. Así que bueno, ante la convocatoria de la Red Nacional me pareció importante sugerir este aporte que tiene que ver con discutir un poco de qué estamos hechos en nuestra formación académica, cuáles son los posibles horizontes que podemos llegar a construir de cara al futuro, cuáles son las expectativas que la mayoría de los colegas me va transmitiendo también a lo largo de las experiencias formativas que van teniendo conmigo. Así que bueno, vamos a tratar de dedicarle tiempo a este tema y bueno, nada, si ustedes tienen alguna consulta, algo para hacer, ya sabrán a través de la entidad, digamos, poder comunicármela. No sé si tienen la posibilidad de comunicarse ahora, pero... Marcelo, mira, nosotros lo que Sí, hacemos es que vos termines tu disertación, ellos tienen sí. un lugar de preguntas y respuestas y un chat, ahí van dejando las consultas Ah, los colegas y al finalizar te transmito ponele. todas las consultas que hay. Ah, bueno, buenísimo, genial entonces. Bueno, a mí me gusta mucho eso, es más, me gusta mucho más responder preguntas que a esta altura de mi vida que dar charlas, porque justamente me parece que es mucho más atinente responder las inquietudes en la medida que yo pueda. En un momento, lo que quiero empezar a reflexionar sobre algunas cuestiones que son falsas dicotomías, digamos, o interrogantes, ¿no? Que yo las voy a ir enunciando aquí para que queden un poco como a la vista, ¿no? Vamos a poner un poquito ahí como a la vista. Entonces, en primer lugar, dice el saber no ocupa lugar, ¿no? Esto es algo que se viene diciendo, digamos, en el vulgo, ¿no? El saber no ocupa lugar, pero nosotros sabemos que todo lo que aprendemos, todo lo que aprendemos, y por supuesto, cuando me refiero a esto, me refiero a un proceso que es significativo y que tiene que ver con lo emocional del sujeto. Ustedes saben que somos seres emocionales que razonamos, porque tenemos un desarrollo más importante, digamos, de las que son vías eferentes desde el área límbica hacia el área de la corteza prefrontal. Por lo tanto, nuestros pensamientos pasan por un filtro de punto de vista emocional. Entonces nosotros a medida que vamos teniendo unas experiencias, unas vivencias, esas vivencias se van haciendo vívidas en términos de nuestra gnosia, de nuestros recuerdos, ¿no es cierto? En la medida en que resultan significativas. Con esto me refiero, por ejemplo, imagínense ustedes que yo quisiera respetar el cruce de una avenida por parte de una pequeña, una hija mía o lo que fuere. Bueno, la mejor forma sería tomar su peluche y arrojarlo al centro de la vía, y cuando vienen los autos y la aplastan y le vuelan los ojitos, digamos, ¿no? Lo que haría la nena es llorar o el nene llorar y me dirían, papá, ¿qué hiciste? Y yo diría, bueno, eso es lo que no hay que hacer, es porque vienen los autos. Esto es mucho mejor que agacharse a la altura del chico y decirle, cuando está en rojo no tenés que cruzar. Lo que estoy señalando con esto es que los aprendizajes deben ser significativos en términos de que atraviesen emocionalmente al sujeto. Y este corte de pasto, digamos, esta nueva avenida que se genera gracias a nuestra flexibilidad cognitiva de nuestro cerebro, ocupa un espacio que es la readecuación, ¿no es cierto?, la plasticidad neural, que ha permitido cierto tejido particular de nuestro cerebro, que es la glía, ¿no es cierto?, que permiten traccionar y migrar neuronas de un lugar a otro, armar ciertas rutas, ciertos nuevos espacios por donde transita, digamos, la información, que le hace que sea más asequible, más simple, más automatizada, y por lo tanto, digamos que no nos cueste tanto llegar a ella sin equivocarnos.
De modo tal que si yo tejo este tipo de rutas, digamos, hacer una nueva tiene un costo energético muy importante. Desde ese lugar es que básicamente, digamos, el saber sí ocupa lugar porque es una transformación, no solamente desde el punto de vista de las ideas, sino que en el campo de la biología, de la neurociencia, nosotros podemos ver muy bien que se ha generado una nueva ruta de pensamiento cuando se ha establecido, mediante estos criterios que yo hablaba de lo significativo, ¿no? Entonces, en primer lugar, digamos, cuando nosotros empecemos a definir qué es un técnico desde el punto de vista de su formación, vamos a ver que tiene ciertas características, cierta tipicidad, que pueda ser encontrada en otros sujetos que también tienen características similares o que ocupan espacios de profesiones totalmente distintas o actividades totalmente diferentes, como por ejemplo un constructor, ¿no es cierto? Un albañil, digamos, ¿no? O un carpintero. Es decir, hay un saber técnico, evidentemente, que lo que hace es empujar, hegemoniza de alguna manera la acción del hacer, digamos, por encima de lo reflexivo. Esta es una suposición, pero nunca una dicotomía, porque en la actualidad también sabemos, quienes nos dedicamos a investigar esto, que todo aquel aprendizaje práctico, digamos, tiene una reflexión. Entonces ya no es más aquel que es técnico, no reflexiona sobre su propia práctica, sino que por el contrario, cada vez que está haciendo algo, va reflexionando. Solo que aquello que yo mencionaba al respecto del automatismo de las respuestas ante determinados estímulos, basado en la experiencia, digamos, es la que tiene todo el mundo promedio que desarrolla ciertos niveles de experiencia. Más allá de cuál sea el engrasme técnico que tenga, digamos, o desde el punto de vista epistémico, digamos, ¿no? O sea, independientemente de la formación teórica. Por lo tanto, si existe un saber técnico y un saber que no lo sea, digamos, esto no puede verse con tanta facilidad, muy por el contrario, digamos, los sujetos que hacen permanentemente, es decir, que construyen prácticas permanentemente, tienen un basamiento teórico que es lo que hace exitosa la práctica. Y desplazarse esa situación hacia una situación más de índole adiestramiento, digamos, ¿no? Hago el paso 1, el paso 2, es un poquito, digamos, hacerse el distraído, y en eso vamos a discutir un poco al respecto de algunos posicionamientos políticos en referencia al ser técnico, ¿no? Otro aspecto que también entra en crisis permanentemente es si ser profesional es ser técnico, o si los técnicos son profesionales, ¿no? Y esto también es una dicotomía falsa, porque justamente, digamos, profesional es aquel que de alguna manera percibe un salario, un dinero, digamos, por una prestación que lleva adelante con idoneidad, con capacidad para hacerlo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, podríamos pensar que sí lo es. Ahora vamos a encontrar algunos vericuetos de la formalidad, ya sea en las leyes de educación, como la ley de ejercicio profesional de la medicina, en donde esto queda en un espacio, diría yo, con cierto capítulo todavía en la Argentina, bien claro que el técnico del nivel no universitario no corresponde a profesional. Y aquel que es universitario, ya vamos a ver qué trampa se empleó para que quedara en ese espacio, ¿no? Por otro lado, también vamos a discutir un poquito sobre si existe una arquitectura de las carreras técnicas en salud en la Argentina, más o menos cuál es. Y una de las cosas que viene dando vuelta alrededor de todos estos días es si queremos todos ser licenciados, si está bien que todos seamos licenciados. Bueno, vamos a pensar juntos alguna de estas soluciones que me parece que podría ser útil este espacio para hacerlo, y ojalá que cuando usted tenga la oportunidad de hacerme consultas y preguntas, digamos, puedan aparecer estas preguntas para que yo pueda explayarme un poco más si lo necesitan. Puse ahí una imagen, digamos, ¿no? Hay un contemporáneo de Homero, ¿no? Un poeta de la antigua Grecia, y fíjense que él hacía poesía, pero no de esta poesía que hacía Homero, sino una poesía más de la práctica. Entonces él decía, la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Ahí es donde uno se pone a reflexionar al respecto de cómo se piensa a sí mismo en base a lo que sabe, pero saber no en el sentido academicista, sino a partir de la experiencia, a partir de lo que recoge como vivencia y que puede transformar al ser humano para hacerlo cada vez más feliz, ¿no es cierto?, en ese camino, en ese desarrollo. Nosotros sabemos que en la historia de la medicina, digamos,
los médicos empezaron a aparecer casi antes del 1900, con unas especies de neceser, digamos, con ciertos componentes ya. Es decir, pero con esto iban a la casa del paciente, ¿no es cierto? Y con esto se valían para resolver la mayoría de las situaciones. No obstante, digamos, hemos empezado a ver algo de la historia, ¿no es cierto? De la historia de la medicina. Acá tenemos una imagen de 1630 y pico, 1636, de cuando veíamos la peste negra, ¿no es cierto? Ahí lo que ven ustedes son unas máscaras que tienen como un pico, y en ese pico había hierbas aromáticas para evitar el olor a la peste moribunda que había en el lugar, ¿no? Después más adelante podemos ver también cómo otros sujetos empleaban, en este caso era Nicolás Fulpipier, ¿no? Marcelo, Sí, discúlpame un segundito que te interrumpa. sí. Se escucha un poquito bajo, A ver, para que voy a ver si puedo por mejorar. favor, porque los colegas me están diciendo. A ver qué pasó, si tengo algo, el volumen acá. Ujú. Mis altavoces están bien. Tengo unos auriculares Ah, que eso puede ser, ¿eh? Ayuda un montón los auriculares. podría usar. Colegas, dejen sus preguntas en el chat o en el canal de preguntas y respuestas, que la disertación del licenciado va a estar muy buena para sacarnos muchas dudas que tenemos. A ver ahí si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? A ver, Ahora sí, a ver. eso. Sí. Bueno, ahí sí se Ahí escucha estamos. bien. Ahí está un poquito mejor, sí. Gracias, Marcelo. Bueno, bueno. Entonces, eh, a ver, acá tengo también para configurar, pero no está bien. No, es lo máximo que puede dar mi No, compu. no, se escucha bien, ¿eh? Yo escucho Ah, bien. bueno. Ah, Colegas, yo perfecto. escucho bien, ¿eh? Así Ah, bueno. que, tranquilo. Muy bien. Entonces yo les decía, antes había mostrado unas máscaras en 1600, más o menos, 1630 y pico, 1656 fue la epidemia de la peste negra, así que bueno, estaba por ahí, que tenían ciertos elementos aromáticos que impedían, digamos, que los tipos olfatearan toda la pudredumbre. Después aparece, miren, acá está un botánico, ¿no? Que es Cupieper, que en 1653 trae este enema de humo de tabaco, ¿no? Para poder evitar las inflamaciones y los dolores. Ahí vemos cómo por primera vez, digamos, se establece un laboratorio móvil, Guyton de Morov, eso fue en 1783, lo que ven aquí en este espacio, que lo ven ahí como chiquitito. Y el laboratorio que ven al otro lado, digamos, es como más físico y moderno, pero el anterior era para salir a la calle a tomar muestras. Por supuesto que si no fuera, digamos, porque Faraday ya por allí, por 1800, 1827 después, encontré que esto fue traído de nuevo como libro, ¿no? Pero es lo que hablaba de la práctica del laboratorio, que tenía que tener como mínimo un laboratorio. Entonces, como ven ahí, él decía que tenía que tener una pluma, tenía que tener una página en blanco, un cuadernillo en blanco, y que podía haber una silla, a lo sumo, digamos, no más si había gente que no participara del laboratorio. O sea que estaba como introduciendo cierta idea del control, de la gestión del propio laboratorio. Tenemos a nuestro querido amigo Carl Steiner, que aportó, digamos, también por 1914, justamente el descubrimiento del sistema de grupo sanguíneo más importante, que es el sistema ABO, en términos de que en la guerra, la Primera Guerra Mundial, no hubiera accidentes transfusionales por incompatibilidad y muerte a causa de esto, ¿no? Había otros escenarios en donde los pacientes se hacían públicos, ¿no? Y todo el mundo podía participar y opinar. Había otros escenarios en donde los pacientes simplemente se les aplicaba una tecnología que era amarrarlos, ¿no? Cuando estaban, ellos decían, un poco desquiciados. Ahí tenemos a una primera técnica radióloga de alguna manera, digamos, en la guerra. Recuerden que Marie Curie también en ese momento inventó los equipos móviles de rayos en carré, una especie de camiones de guerra que permitían aislar la radiación. Ahí vemos también tratamientos radiantes, resultado de eso, por supuesto, había muchos que morían, ¿no? Ahí vemos antes de la polio, ¿no? Estamos viendo cómo se ponían en cámaras para respirar a los sujetos en unas cámaras de acero, eran todos niños en ese caso,
electrocardiograma, ¿no? Con las manos en agua en sal. Ahí lo vemos a Gote, por el cual hoy festejamos nuestro Día del Técnico en Hemoterapia, ¿no? Por la primera transfusión citratada. Esto es importante mencionar que Lucio Imaz era justamente el técnico que hizo el procedimiento, digamos, ¿no? Agote era, nunca sale la foto Lucio, digamos, ¿no? Ahí vemos electroencefalograma, ¿no? Ya estamos hablando, cada vez vamos avanzando más, y tomógrafo, el primer tomógrafo. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Digamos? Quiero mostrar una relación entre la medicina como ciencia y la tecnología, porque hoy nos tenemos que empezar a preguntar si es posible que la medicina pudiera avanzar, digamos, sin el acompañamiento de la tecnología. Y cuando nosotros hablamos de tecnología, estamos hablando justamente del desarrollo de un sujeto de la formación, que tenga capacidad para establecer una relación entre el dato necesario, digamos, y cómo obtenerlo en el campo diagnóstico, o algunas tecnologías como la que recién veíamos, tan, tan precaria, ¿no? Como puede ser el uso de una máscara o lo que fuere, pero tan necesaria. Entonces, de alguna manera, vamos a ver que en el campo de la medicina, el técnico, lo técnico, siempre promovió la actividad del pensamiento de la ciencia médica, que estaba basada en una ciencia más básica, ¿no es cierto? Como puede ser la fisiognomía u otras. En ese sentido, digamos, vamos a ver que no solo es imprescindible, digamos, de alguna manera la medicina, digamos, está hecha por técnicos, ¿no? Entonces, este es un primer punto para poder después hablar sobre la incumbencia y cuál es el desarrollo profesional, y también cómo se puede formar un técnico, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los técnicos en la Argentina y su formación. Lo primero que quiero que ustedes piensen, no van a poder contestarme, pero sí que piensen es, si ustedes se formaron en instituciones sanitarias, en hospitales, en centros de salud, o si ustedes se formaron en instituciones del ámbito educativo, como institutos superiores de formación técnica. Esta es una primera distinción, porque claro está que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación participan del acervo de cuáles son los curriculares de los técnicos en salud. Pero las instituciones que están en condiciones de brindar estas carreras, digamos, también abarcan aquellas que no son instituciones sanitarias. Empezaron en las instituciones sanitarias, como recién nombramos a Boten, Rawson, ¿no es cierto? Empezaron las instituciones, pero después se fueron trasladando hacia otros lugares. Ese primer sujeto que acompañaba a la actividad del médico, notablemente fue el enfermero, digamos, ¿no? Obviamente que después esto fue progresando, y estos enfermeros que se fueron encargando más de las tareas de auxilio en otras áreas de la medicina, se fueron convirtiendo en auxiliares, hasta que por supuesto con trayectos bien cortitos se pudieron generar incluso cursos para poder hacer prácticas técnicas dentro del ámbito de la medicina, y esos son auxiliares del sistema de salud. Pero, digamos, tenemos que reconocer que en la actualidad se reconoce como técnico en salud solo aquellos que hayan atravesado por al menos una formación por el sistema de educación al que nosotros llamamos nivel superior, ¿no? En este sentido, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, decía, son responsables. Y fíjense, responsables de qué, y por eso quiero citarlo. Esto va a estar bastante plagado de citas textuales de normativas, porque en ese sentido no puedo plagiarlas, digamos, ¿no? Así que lamento la letra, pero es importante tener en cuenta lo que dice, ¿no? El Ministerio de Salud es responsable de movilizar los recursos, y en ese sentido se refiere no solamente a lo tangible, sino también a lo intangible, ¿no? Como el personal, que tiene que estar de acuerdo a las necesidades que se requieran. Y en este sentido, el Ministerio de Educación, ¿qué hace? Como cliente lo tiene el Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio de Educación genera las carreras en relación con esas necesidades. Dice, bueno, ¿qué hace falta? Y hace falta podólogo. Bueno, perfecto. Ahí va la formación del podólogo. Es decir, este sería un poco la relación entre estos dos ministerios. En ese sentido, tenemos que ver que existen leyes que regulan la formación del nivel superior, como es la Ley Nacional de Educación en primer lugar, que está por encima, que es la marco de todo,
Y después la Ley Nacional de Educación Superior particularmente, que regula el ejercicio de la actividad de las instituciones de formación superior y también superior no universitarias. Ahí hacemos un primer paréntesis de la relación taxonómica entre ambas instituciones, la superior universitaria y la superior no universitaria. Por supuesto, esto puede estar en el marco de la gestión pública o en el marco de la gestión privada. A su vez hay otra ley que también nos tiene a nosotros, digamos, en este sentido, y que es la Ley de Educación Profesional y Técnica. ¿Cómo toquetea esto la Ley de Educación Superior? Bueno, justamente para la formación de los técnicos medios y técnicos superiores, en algunas áreas específicas, se toma esta Ley de Educación Técnico Profesional. Es decir, que cuando hablamos de ocupaciones específicas de la formación profesional, nos referimos, por ejemplo, a la formación en salud. Entonces, la educación técnico-profesional, que como allí dice es un derecho de todos los habitantes, etcétera, etcétera, parece un preámbulo, le da un servicio educativo profesionalizante a la actividad de desarrollo del técnico. Me parece importante que usted cada vez que vean la palabra profesional o profesionalizante, la pongan en se lo anoten en la mano, y van a ver cómo la mano de ustedes se llena de palabra profesional, profesionalizante, y resulta que después el técnico, desde el punto de vista de la ley de ejercicio de la medicina, no es profesional. ¿Ok? Entonces, vayan anotando cómo desde el punto de vista de la educación se le da este marco a este sujeto de profesional, pero después desde el punto de vista formal, legal, de las incumbencias, esto deja de suceder. Entonces, decíamos, capacidades de aprendizaje, conocimiento, habilidades, destrezas, valores y actitudes, y siempre con desarrollos profesionales y criterios profesionales propios en el contexto de su práctica, ¿no es cierto? Esto es lo que plantea la Ley de Educación Profesional. Entonces, cuando hablamos de grado universitario, grado, otra palabra que también es importante que tengamos en este análisis en cuenta, la legislación nacional dice quiénes pueden tener grado en el ejercicio de la medicina. Y ahí incorpora a los odontólogos, las actividades de la colaboración. Son como estos tres niveles: medicina, odontología y colaboradores. ¿Ok? La ley es la 17.132. Y por supuesto que va incorporando de a poquito otras especialidades del campo de la psicología, del campo de las ciencias sociales, como el trabajo social, y la sociología dentro del ámbito de la salud. Hoy por hoy los psicopedagogos también están incorporados a, a esta situación. Ese grado universitario, digamos, va a establecer también, a través de la Ley de Educación Superior, una cantidad de horas y una estructura básica para el desarrollo de las carreras técnicas. En ese sentido, digamos, la CONEAU va a ser una entidad que va a auditar el progreso de esto para dar acreditación a esas carreras en cuanto a su intensidad, la cantidad de horas, cómo debe estar conformado su currículum, cuáles son los objetivos, expectativas de logro, quiénes pueden ser los docentes, etc. Además de esa carga horaria. En este sentido, digamos, existen otros elementos que nos permiten al menos empezar a validar algunos procesos de edición curricular, como son la trayectoria formativa de los técnicos en distintos tipos de documentos que establecen particularidades, reglas sobre estos trayectos, qué tienen que tener, qué no tienen que tener, digamos, ¿no? Si tiene que haber correlatividades, si tiene que haber materias que sean transversales a toda la carrera, cómo tienen que estar orientadas. Y regular los títulos y certificados de manera que todo el tiempo esté dándose en ese sentido novedades, ¿no? Se incorpora una nueva carrera, aparece un nuevo título. Para eso existen comisiones que establecen el valor de esos títulos y si sirven o acreditan o no para determinadas funciones. A nivel país, y esto pongo ahí entre comillas un aparentemente, digamos, porque nuestros censos son bastante variados y uno tiene que recoger varios papers independientes para poder llegar a algunas conclusiones válidas. Tenemos un censo del 2010, que es digamos, el más genérico que existe. Después hay otros trabajos más recientes, pero que son, insisto, independientes. Se plantea que hay instituciones con carrera de formación técnica para la salud, 3.705 instituciones en el 2010,
El 66% de ellas eran de gestión privada, instituciones que formaban, insisto, técnicos en salud, y el 44% eran de gestión pública. Por supuesto que dentro de la gestión privada abundaban los institutos superiores no universitarios, 87%, contra 13% de universidades. Y en cuanto a la gestión pública, era justamente a la inversa. El 73% de las universidades que destinaba sus recursos a la formación de técnicos, mientras el 27% del área pública lo hacía en institutos superiores no universitarios. Si vemos en la distribución centro-no AENEA de nuestro país y el sur, vamos a encontrar, digamos, que hay una predominancia en el centro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, está en segundo lugar, en primer lugar la provincia de Buenos Aires con 105 instituciones, y vamos a ir viendo cómo hay lugares en donde predominan las instituciones formadoras de técnicos en salud, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, en Salta hay 18, en Tucumán hay 20, ¿no es cierto? En Córdoba hay 31, ¿no? Así que son bastante abundantes. Hay áreas del país, como el sur de nuestro país, en donde empieza a bajar. Por supuesto, esto estará relacionado con una cuestión de demanda que no hace falta que nosotros discutamos aquí, ¿no? Pero esto es un poco para que conozcamos la situación de qué número de instituciones educativas en el país forman técnicos de distintas especialidades. ¿Cuáles son esas especialidades? Entonces, bueno, yo hice un ranking ahí del top 5 para no hacer de todos, ¿no? Y como verán, las tecnicaturas en enfermería ocupan el primer lugar con el 29.6%, seguido de los técnicos en laboratorio con 12.4%. A continuación sigue el técnico en sanidad con el 11.9%, después lo hace la psicomotricidad que tiene 1.5%, ya bastante diferente, y después parejo viene el técnico en higiene, instrumentación quirúrgica, técnico en promoción de la salud, con aproximadamente 1.3, y después continúan como el caso de otras especialidades. ¿Qué matrícula existe censada, digamos, ¿no? Fíjense, en el año 2010, 78.972 alumnos, de los cuales 64% cursaban en instituciones privadas y el 35% en gestión pública. Como soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, tengo el dato del aumento en el 2019, un aumento del 6% durante ese año, digamos. No hay muchos, por eso digo, son datos bastante erráticos. Bien, acá vamos al punto, el grado universitario. Yo les decía esto, ¿no? Es decir, ¿qué cercena el derecho a ser profesional siendo técnico? Bueno, miren en primer lugar, ¿no? La resolución ministerial del año 97 fija 2.600 horas reloj o su equivalente en la modalidad presencial, con una carga mínima que deberán contemplar el plan de estudio para el grado académico. Entonces, esto lo pongo en negrita porque lo que dice a continuación el artículo 2 es que esta carga horaria se tiene que desarrollar en 4 años académicos. Muy bien. A continuación también es importante leer que estos requisitos son los mínimos requisitos necesarios, por lo tanto, se dé una cosa y no se da la otra, no funciona. O sea, son 4 años, 2.600 horas. Si fueran 2.900, pero serían 3 años, no sería grado universitario. De modo tal que esto deja, ahora vamos a ver por qué, digamos, a la mayor parte de las ramas de los técnicos en salud por debajo del grado de profesional o el grado académico universitario. Básicamente, digamos, aparece dentro de la ley 17.132, que es la ley de ejercicio profesional de la medicina, dentro de la categoría C de las actividades de colaboración de la medicina. Las personas que colaboran con los profesionales. ¿Por qué? Porque la propia ley de ejercicio profesional indica que los profesionales son de grado universitario, no de pregrado universitario. Son aquellos que pueden articular con otros grados superiores de posgrado. Entonces son responsables de la asistencia, rehabilitación de personas enfermas, prevención, conservación de la salud, etcétera, etcétera, aquellos que están en estado de colaboración. La categoría A es para profesionales, etcétera. Por ejemplo, en el campo nuestro de las transfusiones de sangre, de hemoterapia, digo, para
para un espacio que bien conozco, existe también una norma específica, digamos, y dentro de la propia ley de ejercicio profesional de la medicina, no de la ley de sangre, figura cuál puede ser la actividad, digamos, de los técnicos en hemoterapia, lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque imagínense, una de las pocas especialidades que tiene una ley propia, que es la ley de sangre, la 22990 y sus normativas, a su vez, en la ley de ejercicio profesional de la medicina se incorpora un capítulo específico dedicado a que las transfusiones de sangre deberán ser indicadas, efectuadas y controladas por médicos, salvo casos de fuerza mayor, que todos los colegas que me están observando ahora saben que vivimos entonces en la fuerza mayor, ¿no? Porque son los técnicos los que hacen el trabajo. El director del establecimiento, la entidad asistencial y el transfusionista plantea como un dato que hoy sería bastante obsoleto, serán responsables del incumplimiento de las normas. Cuando vemos el técnico en laboratorio de análisis clínico, vemos que el análisis químico, físico, biológico, bacteriológico aplicado a la medicina solo podrán ser realizados por los siguientes profesionales: médicos y doctores en medicina, bioquímicos y doctores en bioquímica. También es llamativo que se mencione el nivel de posgrado académico de un licenciado como el bioquímico, ¿no? Bioquímico y doctor en bioquímica. Con lo cual, poner doctor ahí, ¿por qué no ponen postdoctor también? Y lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Porque uno puede seguir construyendo, pero es como que desborda. Diplomas universitarios con títulos similares que acrediten a Secretaría de Estado Público. Si hablamos de un diploma universitario y vemos lo que significa entonces la carrera de grado universitario, vamos a requerir ahí ese nivel de análisis que estaba haciendo anteriormente. Y habla sobre las extracciones del material, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado, tenemos que la Dirección General de Educación Superior plantea desde el 2007 una formulación para los diseños curriculares de tecnicaturas. Al mismo tiempo, digamos, por otro lado, vamos a ver que la resolución del 2008 aprueba un documento con ciertos lineamientos márgenes para los técnicos profesionales. En dicha resolución se establece 1.600 horas, como decía antes, límites, por el cual por encima de ellas sería nivel de grado, siempre y cuando hubiera 4 años de cursada efectiva, como mínimo. Y las dos condiciones se tienen que cumplir, más de 1.600 y 4 horas, 4 años. Se establece rápidamente y con anterioridad incluso cómo se puede hacer la homologación, pero se pasa en el año 2009 de curso a carrera, un montón de carreras técnicas, con un promedio de 2.967 horas, cuando hablamos de horas cátedra, o 1.978 horas reloj, es decir, por encima, ven, teníamos 1.600 como mínimo, 1.978, pero siempre el tiempo regular de cursada en el curricular es de 3 años. Por lo tanto, queda por debajo de lo que establece la situación de ser profesional de la medicina. Como ustedes lo podrán recordar, que hace instantes les mostré que se requiere 4 años académicos según el artículo 2. Es decir, se amplía la cantidad de horas del sujeto en su formación, pero no se establece una relación directa o de articulación con el grado académico. Esto es una cosa que después lo podrán discutir o charlar o como ustedes quieran, pero es totalmente objetiva y está en referencia a las normativas vigentes en la actualidad. Las cosas que nosotros tenemos que tener a mano y que de alguna manera nos permiten reconocer estas cuestiones que les estoy comentando son las leyes de educación superior, nacional, técnico profesional y las resoluciones que existen. Básicamente siempre que esas normativas, sobre todo del palo de la educación, hablan sobre la educación del técnico, hablan de un sujeto que tenga educación científica básica. Fíjense, menciona la educación científica básica en una carrera de tecnología,
cuando por formación técnica se integran conocimientos científicos y tecnológicos, lo deja bastante mezclado, y sociopolítico, en ese contexto ecológico necesario para la formación del profesional técnico, ¿no? Y fíjense que yo pongo en negrita la necesidad de reconversión y desarrollo profesional. Aparece siempre esto como una idea de progreso, pero hasta que los 4 años esos no estén por debajo o que el técnico tenga 4 años no va a dejar de suceder. Entonces yo me voy a otro campo para no estar en el campo del laboratorio o de la hemoterapia, me voy al campo de radiología, por ejemplo, y me planteo cuál es la diferencia entre el técnico en rayos y el licenciado en bioimágenes. Y ahí tengo dos ofertas académicas. Uno, la Universidad de Buenos Aires, la otra, la Universidad Favaloro. Fíjense esto, el título de técnico radiólogo es un título intermedio, dice Favaloro, que brinda los conocimientos básicos para insertarse en el mercado laboral de la radiología. Fíjense dónde está colocando al técnico, ¿no? Con conocimientos básicos para insertarse en el mercado laboral. En cambio, el licenciado en producción es un título de grado que permite la realización de estudios superiores de posgrado. Es decir, fíjense, se dedica exclusivamente a vender la posibilidad de articulación con niveles de maestría y doctorado, y esto como cuestión fundamental. Ahora, la licenciatura de producción de bioimágenes en la Universidad de Buenos Aires constituyó una de las primeras ofertas en donde se produjeron gran cantidad de demanda de este tipo de articulación. En ese sentido, digamos, el técnico en radiología para la universidad puede producir, intervenir, gestionar todo lo que tiene que ver con hacer, digamos, hacer la placa, revelar la placa, preparar el insumo, aplicar la radiación, atender en forma integral, gestionar su propio ámbito, toda esta cuestión propia de la radiología. En cambio, el licenciado para la misma universidad dice, realiza funciones de jefatura técnica en los distintos servicios, asesora en el diseño y planificación de los servicios, brinda bajo indicación y supervisión del médico especialista los cuidados transitorios emergentes, digamos, empieza a establecer diferencias, colabora en la investigación y desarrollo junto con el personal, pero realiza funciones de jefatura técnica, es decir, que pone al licenciado en el lugar de un supervisor técnico o un jefe técnico de el área, ni hablar de la carrera hospitalaria. Es decir que la diferencia, ahora lo voy a mostrar desde el punto de vista, digamos, de la formación, vamos a ver que, claro, aparece una chorrada de universidades con ofertas en este sentido, digamos, ¿no? Que intentan ocupar este espacio. Vení que te reconvertimos, en el eslogan, con 16 semanas, 928 teóricas y 496 prácticas, te reconvertís a licenciado. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, esa oferta, digamos, está, pero desde el primer momento. Puede ser de auxiliar a licenciado o de técnico a licenciado. Puedes hacer ese traspaso rindiendo materias. Es importante ver los movimientos que ocurrieron en los años 2015, 2017 y un poco hasta el 2019, porque por ejemplo vean esto, 36 tecnicaturas de nivel superior de 2 años se abrieron ahí en la provincia. Lo que estamos viendo es justamente el litoral, ¿no es cierto? Después vemos en el regional, por ejemplo acá el 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, se presentaron para hemoterapia el 9 de julio, 360 aspirantes. En cátedras de la Universidad de Buenos Aires tenemos más de 1000. Otras cosas para ir pensando, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser del técnico en la Argentina? ¿Todos queremos ser licenciados? ¿Hay marcos regulatorios que regulan algunos intereses de otros profesionales? ¿El Estado argentino lo tiene en su agenda? No me refiero al gobierno, me refiero al Estado, ¿no? Entonces vean esto, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, en el caso de la hemoterapia y inmunotología, dice, es una de las figuras profesionales, fíjense, voy a marcar, de la amplia familia profesional de la salud, ¿no? Me hace acordar cuando te contrata la mafia, ¿no? Te dicen, venite a la familia, ¿no? Figuras profesionales de la amplia familia. Ahora, es interesante esto de ser de la familia profesional,
pero no ser profesional, ¿no? Entonces, una de las cosas que plantea, por ejemplo, en este caso, si uno mira el programa, el plan, lo dice varias veces, el tema este, lo dice varias veces, lo dice en su fundamentación, ¿eh? En su fundamentación lo aclara, y también lo aclara, digamos, en los perfiles de cada título. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Dice, el técnico universitario en hemoterapia y hemoterapia es un profesional de la salud. Tiene una formación centrada en el proceso tecnológico. Acá abajo dice, en los procesos de hemoterapia son necesarios profesionales caracterizados por el dominio de conocimientos teóricos. Profesional, yo les decía, anótense en la mano la palabra profesional. ¿Por qué? Porque por más que se lo anoten en la mano, en el campo de la hemoterapia y en otras regulaciones también en otras especialidades, en el campo, la ley 22990 promueve que dice claramente que el técnico de hemoterapia es un colaborador de la medicina, no es un profesional de la medicina. Cierro este punto nada más que para contarles que la mayor parte de las carreras técnicas en la Argentina está conformada por un campo de la formación general, un campo de la formación fundamentada, un campo de la formación técnico específica, que como ven tiene 28% respecto de la totalidad, y un campo de la formación de prácticas profesionalizantes de el 36%. Algunos ejemplos de cada uno, ¿no? Campo de la formación general, pensamiento científico, trabajo y sociedad, cuando estás en la UBA, ¿no es cierto? Algunas cuestiones de la historia de la ciencia, que puede ser la medicina, inglés básico, qué sé yo. Y después en el campo de la formación y los fundamentos, por supuesto, si tienen que ver con este acervo, será anatomía, fisiología, histología. Y materias específicas van a ir apareciendo a medida que vamos desarrollando hacia abajo. Lo que sí está claro es que ahí estamos hablando de mayor nivel de teoría por sobre la práctica, y para ser licenciado, digamos, se agrega mayor nivel de teoría a la práctica. Esto está bueno pensarlo así porque entonces quiere decir que un técnico, desde el punto de vista de cómo se vive en el diseño, es 50% técnica, 50% teoría, y un licenciado le agrega teoría a la faltante cuando era técnico. Muy bien. Entonces el gran planteo y la gran discusión, que a veces yo me siento así en el retrete y me pongo a pensar, digo, técnico, tecnólogo o ingeniero, acá están las dimensiones, sacando la palabra médico. Técnico, aquel que lleva adelante una práctica técnica; tecnólogo, el que la desarrolla, el que la piensa, ¿eh? El que la aporta desde la inventiva; y un ingeniero, digamos, que crea la ciencia básica también para poder verla aplicada en la tecnología en salud. Si lo ponemos en esos términos, ustedes conocen a Steve Jobs, y básicamente él decía que la escuela debería enseñar a fracasar en realidad, ¿no? Fíjense que él con 12 años, sin haber hecho ninguna escuela universitaria, porque fue 6 meses a una escuela, digamos, universitaria, pero se volvió. Esto no quiere decir, ni él tampoco habla mal de la universidad, simplemente quiere decir que las personas exitosas son aquellos que desarrollan capacidad de pensamiento crítico, reflexivo, que aprenden a aprender, y no aquellos que tienen un título universitario. Pero entonces nosotros tenemos que pensar y repensarnos, y ya para finalizar y darle espacio a quien me precederá en el uso de la palabra, me parece que es importante pensar qué se necesita, digamos, ¿no? Y desde mi punto de vista se necesita la transferencia. Y transferencia en este sentido, transferencia de conocimientos, transferencia de experiencias, me refiero justamente a que se posibilite que los desarrolladores estén en el contexto y que vayan empezando a ser las voces de las necesidades que se requieren. Por ejemplo, los técnicos diciendo qué cosas le parece que podrían ser requeridas como desarrollos. Tarde o temprano vamos a caer en un sujeto que necesita saber de investigación, en el sentido de poder desarrollar ideas creativas, innovadoras, ponerlas a prueba y poder pensar en la escala de producción de esos elementos. Ya sea una cuestión de información, o sea,
el acompañamiento en una terapia, o en el diagnóstico, o en la prevención, o en lo administrativo, se requiere de un tecnólogo en ciencias médicas que en todo caso tenga una especialidad y tenga una mención. Y esto ocurrió en el mundo. ¿Mm? En este sentido, lo que yo estoy señalando no es que esas son las especialidades, sino que es una opción, son ideas que tienen que ser siempre mejoradas. Entonces uno puede pensar básicamente en una especialidad en diagnóstico, asistencia, en promoción y prevención, en administración, esto pensándolo siempre desde el campo de la salud, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico uno puede decir, bueno, la especialidad en diagnóstico clínico con una mención en inmunología. Todos nos estamos imaginando a este sujeto, ¿no? Es un tecnólogo en ciencias médicas que tiene la capacidad para investigar, desarrollar pruebas, proceder a hacer el control de calidad de esas pruebas, dirigir técnicamente sus gestiones, y que tiene, digamos, una especialidad. No es tan, esa parte holística la abandona en un segundo nivel de grado y empieza a trabajar sobre el diagnóstico. Entonces dice, bueno, yo me quiero dedicar al diagnóstico por imágenes. A su vez quiero tener una mención en el uso de material radioactivo. Bueno, ok. Yo quiero dedicarme al diagnóstico, pero en la faz clínica, pero me quiero dedicar a la hematología. Entonces tendrás una mención en hematología. Me quiero dedicar a lo asistencial. Entonces, bueno, quiero ser, no sé, quiero dedicarme a la transfusión de pacientes, quiero dedicarme a una instrumentación, quiero dedicarme a trabajar con pacientes obstétricas. Muy bien, veré cuál es el campo en el cual quiero tener la mención, pero tengo una especialidad en la asistencia. Está claro que la persona que trabaja en el laboratorio puramente, digamos, haciendo diagnóstico y el desarrollo de kits, de pruebas, etcétera, por ahí no tiene el acervo que tiene alguien que está cercano al paciente, ¿no es cierto? Que logra conectar con el paciente. Tiene otras competencias que ha desarrollado gracias a sus también aptitudes, digamos, personales en ese sentido. O me quiero dedicar a la promoción y prevención de enfermedades, a la nutrición, a lo que fuera, promoción de la donación, y estoy en ese campo de la promoción de la salud y la prevención de la salud, siendo un tecnólogo en ciencias médicas. O puedo dedicarme a la administración y dedicarme a la gestión de historias clínicas, etcétera, etcétera. Es decir, podría trabajar como tecnólogo con especializaciones y una mención en algunas áreas específicas. Esto es una propuesta, lo digo desde mis saberes humildes en ambos campos, porque soy técnico y porque a su vez soy licenciado en Ciencia de Educación y porque vengo trabajando este tema desde hace mucho tiempo, digamos. Así que es mi humilde opinión al respecto de lo que me pasa a mí con este tema. Y también mirando un poco lo que pasa en otros lugares del mundo, en donde también es importante que esta transferencia se vea en un plano global, ¿no es cierto? En donde un técnico en laboratorio clínico de Argentina tenga exactamente el mismo grado de ocupación, digamos, y de posibilidades de ir a trabajar en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y no que esté cercenado por cuestiones más localistas, digamos. Esto es lo que a mí me parece en lugar de... Bueno, ahí estoy dejando entonces de hablar para escucharlos a ustedes si tienen alguna opinión para dar. Gracias por pensar conmigo, me parece que es una buena oportunidad. Sí, después lo vemos, qué sé yo, si sirve de algo. No. Marcelo, mil gracias, muchísimas gracias. Chef. Y bueno, vamos a hacer un seminario, colegas, es prometido eso, porque este tema es muy interesante. Le mando un abrazo a todos y seguimos ahora dentro de un ratito. Gracias, Marisa, un abrazo, seguimos con el próximo seminario. Gracias, Marcelo. Cuídense mucho, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao. Chao.